Hay verdades que el creyente debe aprender temprano, si desea evitar años de frustración espiritual y ciclos de fracaso repetido. Una de ellas es esta: la cruz no se hereda. Nadie nace con ella. Nadie la recibe por tradición. Nadie la adquiere por ambiente familiar. No se transfiere como una costumbre. No se hereda por sangre ni se impone por autoridad. La cruz, en su sentido espiritual, debe ser tomada voluntariamente. Y no se toma una vez en la vida, se toma cada día. Y no en los altares, ni en las reuniones, ni en los congresos. Se toma, primero, en casa. Porque es allí, en lo cotidiano, en lo escondido, en lo íntimo, donde la cruz demuestra si es una doctrina aprendida o una realidad vivida. Y esta diferencia, entre una cruz heredada en teoría y una cruz tomada en experiencia, es lo que separa al creyente carnal del creyente espiritual, al que se emociona con Cristo del que se une a Él en muerte y resurrección. Waxman dejó claro que el mayor obstáculo para que Cristo se forme en nosotros no es el mundo, ni el pecado, ni siquiera el diablo. Es nuestra alma natural no tratada. Esa alma puede parecer piadosa, puede servir, puede orar, puede predicar. Pero mientras no haya pasado por la cruz, seguirá siendo el centro de todo. Y es en casa donde este yo oculto tiene mayor campo de manifestación. Porque uno puede aparentar santidad en público, pero es en la familia donde se revela el carácter. Uno puede enseñar sobre la cruz en una reunión, pero es en el trato con la esposa, con los hijos, con los padres, donde se ve si la cruz está operando o no. Es por eso que el Señor no dijo: tomen mi cruz una vez. Dijo: tome su cruz cada día. Evangelio según Lucas capítulo 9 versículo 23. Cada día, y especialmente en casa. La cruz no es un símbolo que colgamos en la pared, ni una frase que repetimos en oración. Es un instrumento de juicio. Un veredicto divino. Una sentencia contra todo lo que es del hombre natural. No viene a mejorar nuestra alma, sino a matarla. No viene a corregir nuestra conducta, sino a sustituir nuestra vida. La cruz no quiere ayudarnos a vivir mejor, sino despojarnos de lo que somos para que Cristo viva en nosotros. Y esta obra no se realiza en la euforia de una adoración grupal, sino en la tensión de la convivencia diaria. Cuando uno es contrariado en casa, cuando no lo comprenden, cuando lo ignoran, cuando lo hieren. Cuando sus derechos son pisoteados, cuando sus esfuerzos no son valorados, cuando su voluntad no prevalece. Allí, en lo escondido, en lo habitual, la cruz clama: tómame. Y si la tomamos, morimos. Y si morimos, vivimos. Porque como escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero aquí radica el engaño de muchos. Creen que porque vienen de un hogar cristiano, la cruz ya ha sido aplicada. Creen que por haber crecido en ambientes de oración, por haber sido instruidos en la palabra, por conocer el lenguaje espiritual, la cruz ya opera en ellos. Pero la cruz no se hereda. No pasa de padres a hijos. No se transfiere por cultura espiritual. Solo opera donde es aceptada. Solo actúa donde es abrazada. Y esto no ocurre automáticamente. Cada generación debe tomar la cruz por sí misma. Cada individuo debe responder a la luz de Dios de manera personal. No basta con ser hijo de líderes, de pastores, de creyentes fieles. No basta con haber estado siempre en la iglesia. Porque lo que no ha pasado por muerte, no tiene valor eterno. Como enseñó Waxman, lo que es del alma, aunque sea piadoso, no puede edificar la iglesia ni agradar a Dios. Solo lo que fluye desde el espíritu quebrantado por la cruz puede ser útil para el reino. Por eso es tan crucial entender que la cruz debe tomarse cada día, en casa. Porque allí es donde el yo encuentra su campo de batalla más legítimo. En la rutina del matrimonio. En la crianza de los hijos. En las conversaciones silenciosas. En las decisiones cotidianas. Allí es donde el alma se manifiesta con toda su fuerza, quiere tener razón, quiere controlar, quiere ser servida, quiere ser reconocida. Pero si el creyente ha sido tocado por la luz, si ha entendido el camino de la cruz, no luchará por imponerse. Cederá. No exigirá ser comprendido. Callará. No manipulará con emociones.
morirá. Y ese morir no será una derrota, sino una siembra. Porque la semilla que cae y muere, da fruto. El alma que se niega, libera al espíritu. Y donde hay espíritu, hay vida, hay paz, hay edificación. Waxman ni enseñaba que la cruz, cuando opera en lo doméstico, es más efectiva que 1000 prédicas. Porque una palabra dicha desde un espíritu crucificado tiene más peso que 100 sermones desde un alma exaltada. Y ese espíritu se forma en casa. En la paciencia ante la lentitud del otro. En la mansedumbre frente al error ajeno. En el dominio propio cuando se quiere responder con ira. En el perdón cuando uno ha sido herido sin razón. En la entrega cuando uno está cansado. En el servicio cuando nadie lo nota. Allí, la cruz no se enseña, se vive. Y ese vivir en la cruz produce el mayor testimonio, no el del púlpito, sino el del hogar. Porque si Cristo vive en casa, entonces vive en verdad. Si gobierna en lo íntimo, entonces es rey. Pero si solo reina en los discursos, y no en las actitudes diarias, entonces no hemos tomado la cruz. La hemos adornado. Es urgente que el creyente despierte a esta realidad. Nadie puede avanzar en la vida del reino si no ha aceptado la cruz en lo cotidiano. Porque todo lo que no ha sido juzgado por la cruz en casa se volverá estorbo en la iglesia. El carácter que no fue quebrantado en la familia se volverá tropiezo en la obra. Las heridas que no fueron sanadas en la intimidad se convertirán en raíces de amargura en la comunión. Y la autoridad que no fue forjada en la obediencia del hogar se volverá abuso cuando se tenga influencia espiritual. Por eso el espíritu no tiene prisa en levantarnos. Tiene prisa en matarnos. No para destruirnos, sino para que Cristo viva. Y esa muerte no ocurre en las alturas. Ocurre en la mesa, en la cocina, en el dormitorio, en el silencio de una discusión, en la paciencia de una corrección, en la ternura que perdona. La cruz no se hereda, se toma. Y si se toma de verdad, se ve. No porque se ostente, no porque se proclame, sino porque produce una vida que no puede explicarse con argumentos humanos. El alma puede imitar muchas cosas, puede parecer humilde, puede actuar con dulzura, puede incluso simular paciencia. Pero cuando la cruz opera, el alma deja de ser actriz y se convierte en sierva. No actúa lo espiritual, lo vive. No se esfuerza por parecer transformada, porque ha sido tocada en su raíz. Waxman ni enseñó que la cruz no viene a mejorar nuestro carácter, sino a crucificarlo. Y eso ocurre, mayormente, en casa. Porque en casa no hay escenario. En casa no hay aplauso. En casa no hay espectadores. Solo hay verdad. Y allí, donde nadie nos observa con ojos de iglesia, Dios nos examina con ojos de fuego. Y la cruz espera silenciosa que alguien la tome, no con palabras, sino con obediencia. Esto implica que el creyente debe ser radicalmente honesto consigo mismo. No se puede vivir la vida cristiana con teorías prestadas, con fe de segunda mano, con disciplina sin muerte. La cruz no se hereda de padres cristianos, ni se transfiere por pertenecer a una congregación piadosa. Debe ser tomada cada día en lo oculto. El alma religiosa siempre buscará heredar la cruz como una estructura aprendida, orar como los padres oraban, hablar como los líderes hablaban, vestir como los justos vestían. Pero la cruz no se manifiesta en forma, sino en sustancia. Y esa sustancia solo nace cuando el alma es llevada a juicio por el Espíritu Santo, y el creyente decide voluntariamente perder, callar, servir, renunciar, sufrir, por causa de Cristo. En casa, esta obra se evidencia en lo más básico, en cómo respondemos ante la injusticia, en cómo servimos sin recompensa, en cómo hablamos cuando nadie nos felicita, en cómo tratamos a quienes más nos conocen. Allí, donde nuestras máscaras se caen, la cruz puede operar con profundidad. Y lo que antes era una batalla entre el yo y el otro, se convierte en una batalla entre el yo y el espíritu. Porque ya no se trata de quien tiene razón, sino de quien está dispuesto a morir. Ya no se trata de quien gana la discusión, sino de quien gana a Cristo. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Esta es la lógica de la cruz, perder para ganar. Morir para vivir.
Servir para reinar. ¿Pero por qué es tan difícil tomar la cruz en casa? Porque es el único lugar donde no podemos escondernos. En otros ámbitos podemos construir una imagen, una reputación, una narrativa. Pero en casa, los que viven con nosotros ven cada detalle, las reacciones, los tonos de voz, los gestos, las evasiones. Ven lo que realmente somos cuando nadie más nos aplaude. Y es allí donde la cruz quiere ser tomada. Porque el hogar no solo revela nuestra alma, es también el primer campo de entrenamiento del reino. Waxman ni decía que el creyente que no ha aprendido a llevar la cruz en casa jamás podrá llevarla en la obra. Porque el ministerio es una prolongación de la vida, no una compensación de la carne. Y si Cristo no reina en lo privado, nunca podrá ser expresado en lo público con autoridad espiritual. Cuando un esposo muere a su orgullo, a su necesidad de tener siempre la última palabra, a su exigencia de ser servido, la cruz ha sido tomada. Cuando una esposa deja de manipular con emociones, deja de resistirse al espíritu por amargura, y elige callar, orar y esperar en fe, la cruz ha sido tomada. Cuando un hijo reconoce que no sabe más que sus padres, y en lugar de rebelarse decide obedecer y honrar en silencio, la cruz ha sido tomada. No hay gloria aparente en estos actos. No hay predicaciones sobre ellos. Pero el cielo los registra. Porque son muertes reales. Muertes interiores. Silenciosas. Pero que producen vida. Como dijo el Señor en el Evangelio según Mateo capítulo 16 versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. La cruz, cuando es tomada en casa, transforma el ambiente. No porque elimina los conflictos, sino porque elimina al yo que los intensifica. No porque evita las diferencias, sino porque produce en medio de ellas una mansedumbre que supera cualquier argumento. La cruz no suprime el dolor, pero le da propósito. No elimina el proceso, pero lo llena de gracia. Por eso, un hogar donde los miembros toman su cruz cada día no es un hogar perfecto, sino un hogar redimido. No está libre de tensiones, pero está lleno de muertes que dan paso a resurrecciones. Y en cada una de esas muertes, Cristo gana terreno. No solo en el corazón individual, sino en la atmósfera del hogar. El ambiente cambia, no por imposición, sino por la obra del Espíritu. Porque donde hay muerte al alma, hay resurrección del Espíritu. Donde hay cruz diaria, hay presencia constante. Por eso, el creyente debe entender, no se puede transferir la cruz a los hijos como si fuera una herencia cultural. Se les puede enseñar el camino, mostrar el testimonio, predicar la verdad. Pero cada uno deberá tomar su propia cruz. No se puede imponer. No se puede obligar. Solo se puede vivir. Y cuando se vive, se provoca hambre espiritual en quienes nos rodean. No por imposición, sino por testimonio. Porque la cruz vivida en silencio tiene un peso que ninguna palabra puede imitar. La obediencia sin alarde, la paciencia sin reclamo, el perdón sin condiciones, todo eso habla de una cruz real. Y esa cruz es más convincente que cualquier argumento. Más poderosa que cualquier exhortación. Más transformadora que cualquier estructura religiosa. La cruz no se hereda, se toma. Y el lugar donde esta verdad se prueba con mayor intensidad es el hogar. Porque allí, el Evangelio no se predica con micrófono, sino con carácter. No se escucha con música de fondo, sino con el roce de las tareas diarias, con la tensión de los desacuerdos, con la rutina de lo ordinario. Allí no hay plataforma, pero sí hay altar. No hay ovación, pero sí hay juicio. No hay luces, pero sí hay exposición. Por eso, quien toma su cruz en casa no solo está obedeciendo una orden, está participando de una visión. Está entendiendo que el reino no se edifica con entusiasmo, sino con muerte. No con teorías, sino con decisiones. No con eventos, sino con procesos. Y si no se muere en casa, lo que se hace en público será una actuación. Como enseñó Waxman Nee, la autoridad espiritual no proviene del conocimiento, sino del quebrantamiento. Y el quebrantamiento más profundo es el que ocurre cuando nadie lo ve. La cruz no se hereda, porque no es un símbolo. Es un veredicto. Es la sentencia que Dios emite sobre todo lo que no es de Cristo en nosotros. Y si el alma no ha sido juzgada en casa,
entonces sigue viva en el ministerio, en la paternidad, en el matrimonio. Y esa alma viva, por más espiritual que parezca, sigue siendo una fuente de contaminación. Waxman explicó que el alma no necesita ser malvada para ser peligrosa. Basta con que no haya muerto. Basta con que quiera hacer las cosas a su modo. Basta con que busque justicia propia, derechos, reconocimiento. Y si estas cosas no son juzgadas diariamente, especialmente en el entorno doméstico, entonces la cruz sigue siendo una teoría. Un concepto que nos adorna, pero que no nos transforma. Pero cuando la cruz es abrazada en casa, incluso los conflictos más dolorosos se convierten en oportunidades de edificación. Porque la cruz no suprime el conflicto, lo redime. No elimina la diferencia, la somete a Cristo. No borra el pasado, lo entierra para que de él brote una vida nueva. Y este milagro ocurre cuando el creyente, en lugar de reaccionar, elige morir. En lugar de justificarse, elige callar. En lugar de defender su derecho, entrega su voluntad. Entonces, la atmósfera cambia. No porque todos cambien al mismo tiempo, sino porque uno decidió tomar la cruz. Y un solo crucificado puede provocar resurrección en todo un entorno. Porque el poder de la cruz no está en lo que elimina, sino en lo que libera. Libera al espíritu para amar, para perdonar, para edificar. Y ese amor, ese perdón, esa edificación no son naturales. Son frutos de muerte. Porque solo el que ha muerto al yo puede dar vida al cuerpo. La historia espiritual nos muestra que los hogares donde Cristo reina no son los hogares donde todos son perfectos, sino donde al menos uno ha tomado la cruz. Uno que calla cuando puede hablar. Uno que sirve cuando puede exigir. Uno que abraza cuando puede rechazar. Uno que ora cuando puede reclamar. Uno que ama cuando puede cobrar. Esa persona, aunque parezca la más débil, está sosteniendo la atmósfera espiritual del hogar. Está cargando la cruz que otros aún no ven. Está muriendo en lo oculto para que otros puedan vivir en lo visible. Y eso no es injusticia. Es privilegio. Porque el que toma la cruz en casa se convierte en un canal del reino. No necesita reconocimiento, porque ya fue reconocido por el Padre. No necesita resultados inmediatos, porque sabe que la semilla que cae y muere, da fruto a su tiempo. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Tomar la cruz cada día en casa no es fácil. Pero es el único camino. Porque es allí donde se manifiesta nuestra verdadera estatura espiritual. Podemos hablar de fe, de visión, de propósito, pero si no llevamos la cruz en lo íntimo, todo lo demás se desmorona. El Señor no está buscando creyentes con buena teología, sino con obediencia práctica. No está buscando familias que dominen las Escrituras, sino que reflejen a Cristo en la rutina. No está buscando esposos que enseñen bien, sino que amen como Cristo. No está buscando esposas que oren en voz alta, sino que se sujeten con espíritu quebrantado. No está buscando hijos que citen versículos, sino que honren a sus padres desde el corazón. Todo esto es fruto de la cruz. No del alma perfeccionada, sino del espíritu resucitado. Y esto nos lleva a una verdad profunda: la cruz no solo mata lo malo. También purifica lo bueno. Porque hay actitudes nobles, intenciones sinceras, deseos piadosos, que aún están contaminados por el yo. El alma religiosa puede ser extremadamente servicial, pero lo hace para ser vista. Puede ser generosa, pero lo hace para ganar control. Puede ser paciente, pero lo hace para manipular. Solo la cruz puede discernir estas mezclas. Y solo el arrepentimiento diario ante la luz del Espíritu puede purificarlas. Waxman enseñó que, sin cruz, todo lo que hacemos, aun lo espiritual, puede volverse impuro. Porque lo que nace del alma no puede agradar a Dios. Solo lo que nace del Espíritu tiene valor eterno. Y el Espíritu solo puede ser liberado cuando el alma ha sido juzgada. ¿Dónde ocurre ese juicio? En casa. En la soledad de una decisión. En la oscuridad de un momento donde nadie nos aplaude. Allí, Dios observa. Y si tomamos la cruz, Él obra. Nos purifica. Nos llena. Nos hace útiles. Por eso, el mensaje no es, toma la cruz una vez.
Ni siquiera es, toma la cruz cuando falles. El llamado es claro, tome su cruz cada día. No cuando tengas ganas. No cuando entiendas todo. No cuando los demás también lo hagan. Cada día. Especialmente en casa. Porque la casa no es solo un lugar de descanso. Es el primer campo de batalla del alma. Es el primer altar donde debe ser crucificado el yo. Es el primer lugar donde el reino se edifica o se resiste. Y solo aquellos que toman la cruz en casa podrán manifestar el reino en el mundo. No por lo que saben. No por lo que dicen. Sino por lo que viven en lo invisible. Tomar la cruz en casa no es un romanticismo espiritual. No es una frase bonita para decorar el lenguaje del discipulado. Es la clave silenciosa del verdadero crecimiento cristiano. Porque es allí, en la fragilidad de lo doméstico, donde el Señor encuentra los materiales más valiosos para edificar su iglesia. Muchos buscan servir, influenciar, predicar, liderar, pero aún no han muerto en casa. Aún no han entregado su alma bajo la luz de la cruz en lo íntimo. Quieren llevar el Evangelio a las naciones, pero no pueden servir con gozo en su propia cocina. Quieren impactar multitudes, pero no saben edificar con mansedumbre a sus propios hijos. Quieren cargar el púlpito, pero no pueden llevar la carga de amar sin esperar reciprocidad. Y es que la cruz no es una herramienta de promoción, es un camino de descenso. Y ese descenso empieza con una elección cotidiana, morir al yo donde más cómodo se siente. En casa. Waxman advirtió que muchos creyentes fracasan en su vida espiritual no por falta de conocimiento, sino por falta de muerte. Porque donde no hay muerte, hay mezcla. Y donde hay mezcla, hay confusión. El alma se disfraza, el yo se fortalece, y aunque todo parezca correcto, algo sigue estorbando el fluir del espíritu. Ese algo casi siempre es lo que no se ha juzgado en casa. Una actitud, una forma de hablar, una reacción constante, una expectativa no rendida. Y ese fragmento de alma sin cruz, aunque parezca pequeño, contamina toda la atmósfera del hogar. Porque lo que no es crucificado será exaltado. Lo que no muere, dominará. Y si el yo domina en casa, Cristo no podrá ser expresado con libertad. Por eso el Espíritu nos llama a tomar la cruz no en el lugar visible, sino en el lugar más incómodo para el alma, lo cotidiano. Tomar la cruz cada día en casa implica rendirse a la palabra, no como oyente olvidadizo, sino como ejecutor silencioso. No basta con conocer las Escrituras. Es necesario que ellas se encarnen en el trato. En el matrimonio, la cruz se manifiesta cuando el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no cuando ella merece ese amor, sino cuando él decide morir a sus razones. Como lo enseña la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Y esa entrega no se hace en eventos especiales, sino en gestos pequeños, en actos humildes, en palabras blandas. Esa entrega no es emoción, es muerte. Muerte al orgullo, a la impaciencia, al derecho. Y lo mismo sucede con la esposa, cuando se sujeta no por inferioridad, sino por fe. Cuando decide confiar en Dios, no porque el esposo lo merezca, sino porque ella ha entendido que su alma también debe morir. Como dice el versículo 22 de ese mismo capítulo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Pero esta cruz tampoco se limita al matrimonio. También se manifiesta en la relación con los hijos. Padres que quieren imponer sin haber muerto a su carácter, hijos que exigen sin haber pasado por juicio interior. Allí, en ese cruce de voluntades, el Espíritu quiere introducir la cruz. Porque un padre crucificado no forma hijos por control, sino por ejemplo. No reacciona con ira, sino que corrige con temblor. No educa desde el alma herida, sino desde el espíritu lleno de vida. Y un hijo crucificado no obedece por obligación, sino por honor. No sirve por temor, sino por revelación. Waxman ni decía que la obediencia exterior, sin vida interior, es la antesala de la rebelión. Pero donde la cruz opera, la obediencia se vuelve placer, el servicio se vuelve libertad, la relación se vuelve comunión. Todo esto suena elevado, pero es sumamente práctico. Tomar la cruz cada día en casa significa tomar decisiones incómodas para el yo. Decisiones que la carne detesta, ceder, callar, servir,
perdonar, perder, amar primero, confesar errores, no responder con la misma moneda.